Compañeros tutores, muy buenas tardes. Soy Andrés Quintero para el desarrollo del ejercicio de aprendizaje del paso número 5. Desarrollaremos el ejercicio del banco de problemas número 4. Procederé a compartir pantalla para mostrar el ejercicio y asimismo el desarrollo del mismo. Entonces, el problema número 4 corresponde al siguiente. La empresa TikTok desea otorgar una bonificación a una cantidad N de sus empleados, pero para ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos en un sistema de información. La bonificación se dará solo a los empleados mayores de 18 años y menores de 50 y será un bono de 150.000 en el mes de su cumpleaños. Con esto, con estos empleados se debe sacar el promedio de las edades, publicar una lista desglosada por mes con el número total de empleados que cumplen años en cada mes y el dinero total pagado en bonos. Finalmente, se debe saber el total del dinero que debe tener la empresa TikTok por concepto de unificación. Y se nos aporta un ejemplo. Listo. En ese orden de ideas, lo primero que realizamos es identificar las variables que debemos incluir o que debemos obtener por consola. Entonces, dice que una cantidad n de empleados. Listo. Pues tenemos una cantidad de empleados para ello, o sea, revisar y registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos. Basados en estos dos datos, se debe realizar un análisis, se debe realizar un análisis para ver qué empleados están en el rango entre los 18, en rango mayores de 18 y menores de 50, que esto correspondería a las edades de 19 a 49 años, a quienes se les dará un bono de 150.000 pesos en el mes de su cumpleaños. Se debe sacar el promedio y se debe sacar y se debe publicar una lista desglosada por mes del total de empleados que cumplen años. Estas son las actividades que nos pide el ejercicio. Es así entonces que procedemos a realizar el ejercicio. Entonces, tarea 5, trabajo final. Entonces, empezamos con la publicación de una serie de variables. Empezamos con la publicación de número entero, la cantidad de empleados, la edad, la edad en días, la edad promedio, los meses del año. Tengamos en cuenta que se registra un array de 13 campos, ya que este empieza desde cero y no vamos a tener un mesero. Publicamos su fecha de nacimiento con una característica de time. Asimismo, vamos a tener una variable de total de bonos. Así las cosas, procedemos entonces a obtener por consola mediante un ciclo do la cantidad de empleados que tiene la empresa TikTok. Entonces, console line, cantidad de empleados de la empresa TikTok y de acuerdo a esta información procedemos a verificar o a generar un proceso de constatación de datos en donde establecemos que efectivamente los datos que se ingresan son números enteros y a su vez que no es un número menor a uno. Acto seguido, realizamos un cálculo de, de la edad de los empleados, así como eh, de la edad promedio. Para tal fin, entonces, vamos a obtener por consola la fecha de nacimiento de los empleados. Esa fecha de nacimiento la vamos a guardar en una variable fecha de nacimiento ingresada con una característica de variable string. La vamos a obtener por medio de consola y posteriormente en fecha de nacimiento con la característica de time y parse exact vamos a establecer que esta variable fni, que es fecha de nacimiento ingresada, la vamos a transformar o sí, la vamos a convertir de manera exacta a días, meses y años sin proveedor. De acuerdo a esto, hay que tener en cuenta que este formato, al desarrollar este formato, se debe tener en cuenta, importante, las ayudas que da el sistema frente a cómo se debe escribir la fecha de acuerdo a cómo sea ingresada. Porque si, por ejemplo, dejamos estas M en minúscula, nos lo tomará como minutos. Bueno, una vez se obtienen esta información por medio de consola, pasamos a desarrollar una característica de la variable edad actual, en donde decimos time span, edad actual, que va a ser igual a la fecha actual del sistema menos la fecha de nacimiento que ya la obtuvimos mediante consola y mediante el proceso de convertirla a este formato. El timestamp nos sirve para convertir o comparar más bien dos variables y encontrar la diferencia en día entre ellas.
Listo. Una vez obtenida la diferencia en días y almacenada en la variable edad actual, procedemos a convertir esta edad actual a sacar la característica de ella en días. Entonces sabemos que esta edad actual va a ser igual a edad actual punto dives, total dives. Y esta edad, y vamos a crear la variable edad que va a decir match floor, edad dividido 365. Este método se utiliza para aproximar un número entero, como por ejemplo 3.9 a 4. Listo. Ya teniendo claridad frente a la edad de los empleados que fueron ingresados en este ciclo, en el mismo ciclo vamos a proceder a verificar si estas personas cumplen con el criterio de la unificación mediante un condicional if. Entonces dice if edad mayor a 18 y edad igual a menor a 50. Entonces utilizamos una nueva variable que el array que tenemos o el arreglo que tenemos de nombre mes, y vamos a establecer que la posición de ese mes va a ser igual a la fecha de nacimiento, pero definida en el mes. Y va a ser igual a mes con la fecha de nacimiento, con el mes de la fecha de nacimiento que la obtenemos por sistema, más uno. Este más uno correspondiente a una suma que se le realiza para tener con exactitud el mes en donde se va a realizar o donde debe ingresarse en el arreglo. Es importante tener en cuenta que el arreglo se crea con tres espacios, por ende, siempre el arreglo iniciará en cero y no no encontraremos meses en cero. En este sentido, se debe generar un arreglo con tres espacios. Posteriormente, en ese mismo ciclo do, establecemos la edad promedio, que sería la misma edad promedio más la edad que fue ingresada por cada empleado, más la edad que fue calculada a cada uno de los empleados. Y seguiríamos realizándose ese ciclo do de acuerdo a la cantidad de empleados que que se hubieran obtenido o que hubieran ingresado por consola. Finalizado el ciclo do, procedemos a hacer imprimir el listado total de los meses como corresponde con cada uno de sus empleados, así como la característica de si se le paga o no se le paga un bono. De como el ejemplo o como el ejercicio nos lo pidió, solo se va a imprimir aquellos empleados a quienes se les pague bono. Entonces utilizamos un console write line, enero, el arreglo que tenemos de acuerdo a la posición del 1 al 12, que sería enero, febrero, marzo, abril, y así consecutivamente. Empleados cumplen años, dinero total pagado en bonos, más la cantidad de datos que se encuentren en el arreglo mes por 150, y así lo realizaremos en cada uno de los meses. Y para finalizar, contestaríamos las preguntas que nos dan, donde dice que por medio de un console online analizaríamos la edad promedio sobre la cantidad de empleados para tener el promedio de edades, y asimismo estableceríamos una suma total de los bonos que se les pagaron a, a los empleados, que fue una de las variables que creamos con el fin de almacenar la información obtenida en cada uno de los espacios de nuestro reglo. Así las cosas, vamos a ejecutar el programa. Se hace una compilación correcta. Entonces empezamos cantidad de empleados de la empresa de TikTok. Vamos a poner 4 empleados. Ingresa la fecha de nacimiento en el siguiente formato: día, mes y año del empleado uno. Vamos a decir que el primer empleado tiene fecha de nacimiento 24 del 10 de 1988. Nuestro segundo empleado va a tener una fecha del 30 del 09 de 1990. Nuestro tercer empleado vamos a decir que tiene una fecha de 14 de mayo de 2009. Y nuestro cuarto empleado va a tener una fecha de nacimiento del 25 eh, de diciembre, 25 de diciembre del 2005. Ejecutamos el programa y en efecto tenemos un listado donde dice, pues, en enero no hay nadie que cumpla años, en febrero no hay nadie, en marzo no hay nadie, abril tampoco, mayo tampoco. ¿Por qué en mayo no hay una persona que cumpla años, aunque nosotros hubiéramos ingresado un dato de mayo? Porque esta fecha de nacimiento no cumple con los criterios establecidos para la unificación, a diferencia de septiembre, que tenemos un empleado que cumple años y el dinero que se le debe pagar en bonos son 150.000. En octubre, un empleado que cumple años y el dinero que se le debe pagar son 150.000.
Entonces contamos que de los cuatro empleados que ingresamos, solamente tenemos dos que cumplen los criterios y son los dos que aparecen en el listado en septiembre, en octubre, y el total que se le va a pagar, el promedio de edad son 25,25 años y el total de bonos pagados por la empresa TikTok es de 300.000 pesos, que suma la cantidad de bonos pagados en cada uno de esos meses. Este sería como tal el desarrollo de nuestro ejercicio 4 correspondiente al paso 5 de fundamentos de programación. Gracias.